al Señor por este día, damos gracias a Dios por estar aquí presente. Creo que cada uno de los que estamos aquí no es producto de la casualidad, sino de una causalidad que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con que el Señor está trabajando en su vida para que usted se acerque cada día más al Señor, para que yo me acerque cada día más al Señor, para que tengamos una comunión muy plena con Dios. Y para aquellos que no le conocen, para que le conozcan, para que conozcan a nuestro Dios vivo y verdadero, y para que vean que Dios no es tan cierto y real como yo puedo verlo a usted, sino que es más cierto y real que aun cuando no lo vemos, sabemos que es el creador de todas las cosas y que vivimos por Él y para Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Renunciamos a nuestras comodidades en general, ustedes y yo. Renunciamos a veces a sueños que hemos tenido desde niño para estar en la obra del Señor, y Dios nos ha abierto un panorama mucho más grande y hermoso. Créanme que una eternidad con Dios no es comparable con ninguna temporalidad que nosotros podamos vivir hoy día acá. Ninguna temporalidad es dimensionalmente comparable con estar con el Señor. Y eso me deja tranquilo el día de hoy, aunque con un poco de pesar por Mauricio y Soledad, porque hace 19 años atrás, aproximadamente, nosotros con mi esposa llegando a trabajar a la iglesia de Recoleta, veníamos de una iglesia pequeñita como esta, la iglesia de Recoleta, la gracia de Dios de Recoleta es un poco más grande. En ese entonces era bastante más grande, eran 2 cultos, uno por la mañana y uno por la tarde, se miraban los 2 cultos, teníamos mucho trabajo, trabajamos full. Y siempre recuerdo que había varias hermanas en la cocina, siempre ayudando en la cocina a preparar cosas, y una de esas hermanas era muy carismática, muy agradable, siempre estaba ahí para ofrecer cualquier cosa, como la hermana Sarita, una cosa así. Permítame que no se ejemplo, hermana Sara. Era muy diaconisa para una iglesia bíblica como la nuestra, ¿verdad? Que no estamos muy acostumbrados a las diaconisas, pero ahí esa hermana era de ese grupo de hermanos que siempre está sirviendo, siempre preocupada del vaso de agua, de que no le falte nada al hermano o a la hermana, siempre sirviendo. Bueno, esa mujer era Cristina. Y me recuerdo el día que ella se presentó, no me dijo su nombre, me dijo: yo soy la mamá de Mauricio Vilches. ¿Has visto esa mamá que saca un pecho? Bueno, ella se presentó de esa forma, y solo quiero recordarla este día, recordarla como un homenaje a su servicio al Señor, una mujer que amó al Señor, una silla que va a quedar desocupada para que uno de ustedes, hermanos, en el servicio al Señor, delante de la obra del Señor, la ocupe y haga el servicio de la obra. Una hermana deja ese lugar no para irse a descansar, sino que va a ir a glorificar al Señor, va a ir a honrar al Señor, alabando al Señor con los ángeles. Pero los que estamos acá tenemos que seguir. Bueno, eso quería decir con respecto a Cristina. La conocí en ese tiempo, conocí a Raúl, su esposo, un hombre bastante más alto y fornido, que daba un poco de temor verlo, ¿no? Porque da la impresión de que estaba enojado. Y es muy tierno, pero tenía esa sensación, lo mismo que Pablito. Uno dice Pablito, pero me pasa lo mismo que con el Pablito que tenemos acá, el hijo del pastor Pablo. Uno dice Pablito, y cuando quiere ver a Pablito es inmenso. Bueno, Pablito Vilches es también súper grande, no sé, no muy comparable con Mauricio, pero es una familia a la que personalmente quiero muchísimo. Pablo, Claudio, a Mauricio, a Raúl y a Cristina, que ahora está en la presencia del Señor, y les voy a recordar siempre con mucho cariño. Solo eso quería decir como un paréntesis, y ahora quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, para que sigamos ahí. En un momento difícil de exponer y difícil de poder compartir, porque yo creo que aún para el Señor también fue difícil.
capítulo 23, ya con el hermano Francisco Díaz pudimos observar, digo pudimos porque aunque ustedes estuvieron presencial, yo tuve la oportunidad de escucharlo ya 2 veces a través del YouTube y pudimos observar en la predicación que compartieron nuestros hermanos acerca de esto de la grandeza de ser un servidor del Señor. Y aquí se presenta un contrapunto, se presentan 2 cosas distintas. Por un lado, lo que compartió nuestro hermano Francisco acerca de servir al Señor, de ser un siervo del Señor, y por otro lado, lo que viene a partir del versículo 13 en adelante. En el versículo 12, donde llegó nuestro hermano la vez pasada, versículo 12 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, el pasaje dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces yo ahora voy a comenzar desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Y estos son los ayes, los ay. Pasaje difícil de toda la Escritura, es un pasaje donde el Señor está hablando con palabras fuertes de dolor y de juicio. Y eso vamos a observar ahora. Entonces vamos a leer, vamos a orar y compartir la palabra del Señor. Leemos, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, querido Señor, estamos delante de su presencia y quiero rogarle que hoy hable en nuestras vidas a través de este pasaje. Lo que podamos compartir, lo que podamos extraer, lo que en verdad, Señor, sea de edificación para nuestras almas, las aplicaciones que podamos tomar para nuestras vidas, para no ser de aquellos que reciban de parte de su Hijo un ay, sino un bien buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho es fiel. Son las palabras que nos gustaría escuchar. Y lejos de nosotros tener que escuchar un día ay. Ayúdenos, Señor, a entender, a interpretar y a desarrollar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones su palabra santa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Este mensaje quería titular: ay de vosotros incrédulos. Ay de vosotros incrédulos. Y los incrédulos no son solo los que no creen. Incrédulos son aquellos que no quieren creer y no se quieren someter ni obedecer a la voluntad de Dios. Recuerde que la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando se habla de incrédulos, se habla de personas que no sepan que hay un Dios en los cielos. El salmista dice acerca de esto, dice que los necios dicen que no hay Dios. En los textos, en los manuscritos más cercanos a los originales, dice el necio en su corazón no a Dios. Y es lo que nosotros vemos hoy día, un no a Dios. Si está en los cielos, ok. Si ustedes quieren servirlo, ok. Pero los incrédulos dicen no nos metemos en ese tema y no queremos eso para nosotros. Y se hacen un lado, pudiendo creer. No quieren creer. Y no solo no quieren creer, sino que los que quisieran creer les obstaculizan el paso. Bueno, por eso el título: hay de vosotros incrédulos. Y ya le mencionaba la centralidad del versículo 12 para hacer la separación entre lo que el Señor está hablando a sus discípulos. Recuerden que el pasaje en el capítulo 23 comienza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. No se está dirigiendo a los fariseos, se está dirigiendo a la gente y sus discípulos.
pero sabe que los fariseos son de condenar y va a establecer ahora un ay. En total son 8 ay. Aunque en algunos momentos ustedes, si hacen un estudio profundo, van a encontrar 7. Yo luego voy a explicar por qué algunos dicen 7 y otros 8. Pero vamos a considerar 8 ayes. Y de estos 8 ayes quiero que usted haga en algún momento en su mente la relación. Para los incrédulos hay 8 ayes. Para los creyentes hay 8 bienaventuranzas. Los creyentes somos bienaventurados. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bueno, dicho eso, y para llevarnos al contexto, quiero hacer unas preguntas retóricas y quiero que me imaginen, no quiero que me levanten la mano y me respondan. Yo no sé si ustedes son buenos para ver películas o bestsellers, pero hay una película que toda la vez que necesito hacer alguna ilustración se me viene a la mente. Parece ser que es la única película que me sé, que se llama Corazón Valiente. Es como la película. Pero estos días pensaba en 2 películas para poder hablar acerca de estos. Y Corazón Valiente va a ser una, y voy a tomar otra película, que a lo mejor algunos de ustedes la vieron, es súper antigua también, pero como la mayoría son unos viejitos, algo podemos hacer. Que se llama Ghost, a la sombra del amor. ¿La vieron algunos de ustedes? Bueno, en esa película hay algo interesante. En esa película se habla acerca de la vida después de la muerte. Y se habla de las personas que son malas, que han logrado mal, aunque nosotros entendemos que la salvación es por fe, pero ahí en esa película se habla que los que han logrado mal, de pronto vienen unos espectros, como desde las sombras, oscuros, y los agarran y se lo llevan, ¿verdad? Pero llega un momento en que el antagonista, sí pueden decir, sí, no se preocupen, pero el antagonista, que es el que quiere quedarse con todo el dinero y con la muchacha de su ex amigo, llega casi al final, al clímax de la película, en que él también, en un accidente, en una ventana, muere, pero él no se da cuenta inmediatamente. Pero el rostro del que había sido su amigo lo dice todo. Un rostro de decir, no. Y de pronto él pregunta, ¿qué pasa? Y empieza a ver que estos espectros se le van acercando y se van a llevar. Eso se llama interjección. Una interjección es una palabra que define una acción, la espontánea, y que la sola palabra define todo lo que está sucediendo. Es como cuando alguien se pega un martillazo en el dedo. Uno le dice diplomáticamente, creo que me he pegado un martillazo en el dedo. Debido a esto tengo 2 opciones, esperar que se me pase el dolor o ir a urgencias. No es tan grave para ir a urgencias, no digo eso. Digo otras cosas, ¿verdad? A algunos se les salen cosas que no debían, pero cada uno se queja como puede. Bueno, también puede ser algo positivo. Hace algunos días atrás, y ahora lo puedo contar con libertad porque me habían pedido que no lo contara inmediatamente. Sí, yo pedí la oración por mi hijo Cristian, por trabajo para él. Y bueno, al pastor Pablo sí le conté, como él dijo, somos amigos, yo le conté mis cosas. Mi hijo pidió oración por un trabajo y nosotros estábamos con mi esposa hace unos días conversando en el primer piso en la noche y de pronto mi esposa escucha que mi hijo dice Jere, y dice, ¿qué le pasa al Jere? Y yo le entendí si se puede. Y él bajó las escaleras y cuando llega abajo no era si se puede, tampoco era Jere, era quedé. Y ese era su hijo que venía diciendo quedé. Bueno, él no necesitó decirnos a nosotros, queridos padres, quiero contarles que a partir de este momento tengo trabajo, porque no, él bajó su expresión, su gozo, su alegría, su palabra quedé significaba que por fin iba a depender de sí mismo y ya no dependería de sí. Entonces, ese gozo, esa interjección que se produce, una palabra lo dice todo. Cuando yo vi por primera vez la película que le menciona, Corazón Valiente, me sucedió algo extraño. Me quedé pegado donde todo el mundo se queda pegado. El famoso discurso de William Wallace, uno de los discursos conmemorables por todos los tiempos que no va a pasar nunca de moda y que no ha habido otro discurso que lo supere
en alguna obra televisiva. Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Cuando él termina su discurso, él dice una frase que todos la editoriaron, pero la primera vez que vi la película no la entendí. Después la traté de interpretar y no la pude interpretar bien. Entonces yo decía, debe ser como una aleluya o algo así, no lo sé. Y es la palabra Alba Gubra. Al final de su discurso, él levanta la mano y se dirige al ejército de escoceses y les dice Alba Gubra. Y todos. Bueno, esa palabra significa básicamente que viva Escocia, pero es la idea de que viva Escocia independiente. Por eso los escoceses todos gritaban. Hay palabras que la sola palabra dice mucho, una interjección. En nuestro relato, el Señor Jesucristo está usando una palabra, que si usted la va a buscar al griego, la palabra hay, se traduce hay, y significa hay, pero con dolor y con juicio. Usted va a ver, después de todos los ayes, se va a dar cuenta que el Señor muestra su dolor por esos ayes. Porque al final Él termina este relato diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise contarte? Bueno, este dolor del Señor está expresado al final de los ayes. Si usted me acompaña por un momento a nuestro relato, usted va a encontrar lo siguiente. Versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y luego viene el relato de eso. Versículo 14. Aquí hago un paréntesis, porque algunos dicen 7 y otros dicen 8 ayes. Porque el versículo 14, en algunas copias más originales, no aparece este versículo en el Evangelio de Mateo, pero sí aparece en el texto paralelo del Evangelio de Marco y del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, sí lo dijo el Señor Jesucristo, sí lo dijo en este contexto. Por lo tanto, podemos creer y asegurar que es la palabra de Dios, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y luego viene el relato de ese ay. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que es como sinónimo de hipocresía. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. No queda la menor duda de que lo que el Señor quería decirles era: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, incrédulos. Que el Señor no tenga que decir nunca de sus hijos: ay de vosotros, porque es una expresión de juicio, con dolor. El Señor no se goza de la perdición de los hombres, se entristece, le produce mucha tristeza. Por eso el Señor envió a su Hijo Jesús a morir al Calvario de la cruz, para que los hombres no se pierdan. Ay de vosotros es una interjección, es decir, una exclamación que expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente, como yo les mencionaba en Alba Gubra o el martillazo del dedo, ¿verdad? O sea, si alguien grita, yo salgo, yo corro inmediatamente porque algo está pasando. Eso es lo que por lo menos siempre pasa en mi casa. Tengo una esposa, le he contado antes, que tengo una esposa que le tiene un poco de miedo a las arañas, ¿verdad? Bueno, yo sé cuando hay una araña, porque ella me llama para contarme. Pero su ay me avisa que hay una araña y ella está en peligro, porque esa araña se puede transformar en un monstruo
que se la va a devorar, comer entera, entonces yo tengo que matarla antes de que eso ocurra. Bueno, ese peligro es lo que ocurre cada vez que nosotros nos vemos ante una situación de dolor y o de juicio. Y es lo que está ocurriendo acá. Entonces, en primer lugar, en el versículo 13, nosotros vamos a leer lo que significa no ser un obstáculo. Querido hermano, antes de ponerlo, déjeme decirle, y voy a terminar con lo mismo, pero déjeme decírselo como advertencia. Permita al Señor que usted nunca sea un obstáculo para quienes vienen a la iglesia, vienen al reino de Dios, buscan al Señor, y usted podrá decir, ¿cómo yo voy a ser un obstáculo para eso? ¿De qué forma podría ocurrir? Bueno, permítame contarle mi testimonio acerca de eso. Cuando yo era niño, comencé a ir a la iglesia muy pequeño. Siempre me atrajo el tema de la iglesia, las alabanzas, escuchar la predicación. Desde muy niño, aunque yo me convertí a los 13 años, comencé a ir a una iglesia a los 10. Y mi hermana es un año menor que yo. Tenía en ese entonces 9 años, ella lloraba porque quería ir a la iglesia. Pero como yo quería ir yo a la iglesia y yo era egoísta, no conocía al Señor, yo no la llevaba ni la dejaba ir. Que fuera a otra iglesia, ¿cómo hubiera la mía? Si esa iglesia que yo la vi primero. Y yo quería que esa iglesia fuera mi iglesia, no la de ella. Y mi hermana lloraba porque quería ir. Pasó con el tiempo que después de un par de años, yo me convertí a los 13 años, cuando yo me convertí, mi hermana ya se había convertido. Y cuando yo comencé a involucrarme en la iglesia, mi hermana ya tocaba en el coro de la iglesia. Pero su primera experiencia fue una negación de su hermano mayor, aunque tenía 10 años, de no querer llevarla. Eso es un obstáculo. A veces no nos damos cuenta, pero ocurre. No seamos nosotros un obstáculo como lo fueron estos fariseos. Versículo 13, entonces. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos y escribas hicieron todo lo posible por evitar que la gente creyera en Jesús. Aquí el reino de los cielos al que se refiere el Señor es lo que ya ha enseñado. Hemos venido enseñando por... ¿Cuántos años, pastor, venimos enseñando Mateo? Ya, yo estaba pensando en unos 3, más de 3 años, perdón. Más de 3 años enseñando el Evangelio de Mateo. Bueno, el Señor Jesucristo tomó 3 años aproximadamente para poder discipular a sus discípulos, valga la redundancia. 3 años para tenerlos a ellos enseñados en cuanto a la fe, en cuanto a un concepto correcto, verdadero del reino de los cielos, del amor a Dios y del amor al prójimo. Todo esto el Señor tuvo que corregirlo porque ellos venían con una tradición antigua de entender todo al estilo de los fariseos. Y los fariseos lo entendían a la altura de su conveniencia, no a la altura de lo que en verdad el reino de los cielos corresponde, que es a la altura de ser cristocéntrico, de que Cristo ocupa la centralidad de todo. El Señor Jesús les tuvo que enseñar quién es Él y para qué estaba aquí. Y los fariseos, que habían escuchado al Señor Jesús desde un principio, obstaculizaban la entrada de la gente. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, una de las formas en que lo hacían era tratando de evitar que la gente tuviera una relación con Jesucristo, con el Señor Jesús. Cerraron el reino al enseñar errores. Ellos enseñaban errores para sus propios beneficios. Enseñaban la Escritura a la altura de ellos mismos. No sé si algunos recuerdan cuando la vez pasada pude hablar para ustedes, la predicación anterior les mencionaba acerca de los fariseos y de cómo era el servicio que ellos prestaban. Y cómo ellos, al igual que los saduceos, sacaban beneficios económicos del templo, de las sinagogas, incluso vamos a ver más adelante de las viudas. Abusaban de las viudas, llegaban a sus casas,
vendían heredades y se quedaban con el dinero, porque eran los fariseos, eran los separados de Dios según ellos, eran los hijos de Abraham, pero enseñaban doctrina de error. Y esa doctrina de error no les permitía entender el Evangelio a la altura del Señor Jesucristo. No podían entender el Antiguo Testamento a la altura de lo que el Señor estaba enseñando, una interpretación correcta del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Recuerdan a Nicodemo el fariseo cuando una noche especial esperó que todos se fueran para estar a solas con el Señor y quería hablar con Él? Y la gran expresión profunda de un maestro de Israel le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Y el Señor le predica el Evangelio. Eso fue lo que el Señor hizo con él. Pero hay una expresión que llama la atención. Le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y el Señor estaba hablándole de doctrina del Antiguo Testamento que él debía saber. Él tuvo que haber leído muchas veces el libro de Ezequiel y haber sabido que en el libro de Ezequiel estaba el texto a lo que el Señor estaba interpretando. Pero no podía entender el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no había entendido el libro de Ezequiel. Los fariseos enseñaban de forma judicial, enseñaban de forma conceptual, pero no había espiritualidad en sus palabras. La gente tenía como única forma de recibir un mensaje antes que el Señor Jesucristo hiciera su ministerio. La gente tenía como única forma las sinagogas, y los fariseos los alimentaban ahí de errores. Cerraron el reino contradiciendo las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo enseñaba algo y ellos querían contradecir, a tal punto de que cuando el Señor tiene que debatir con ellos, les tiene que corregir públicamente. Y no una vez. Si usted se fija en toda la Escritura, el Señor siempre debió corregirlos, porque siempre ellos estaban de error tras error tratando de superponer sus propias ideas de lo que entendían y no creer al Evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no querían creer en el Mesías. Se negaban a la posibilidad de escuchar con oídos receptivos la predicación de Cristo, pero tampoco dejaban que otros lo hicieran. Significaba un rechazo absoluto. Cerraron el reino de los cielos, o el reino de Dios, con su propia incredulidad. Acompáñenme por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Versículo 45 voy a leer en adelante. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? El Señor Jesús lo habían escuchado y habían quedado tremendamente sorprendidos. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Si esa respuesta debía ser contestada honestamente, la respuesta era sí. Sí. Porque Nicodemo había creído y era uno de los que estaba ahí. José de Arimatea había creído y era uno de los que estaba ahí. Pero ellos querían mostrar como que nadie le cree a este Jesús. ¿Por qué creer en nosotros? Bueno, debemos creerle, porque al igual como lo dijo el apóstol Pedro, solo él tiene palabras de vida eterna. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos más cercanos, le dijo: ¿ustedes también quieren irse?
¿Quiere salir por esa puerta e irse a la vida, al mundo? La respuesta de los discípulos, representada en un discípulo, en un apóstol, fue: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes de los fariseos que estaba hablando de la incredulidad de los fariseos acerca del reino de los cielos? Les decía que el reino de los cielos es la posición espiritual para todos los que creen en Cristo. Ese es el reino de los cielos. Hoy usted es parte, si ha creído en Cristo, es parte del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha manifestado en la persona de Cristo para nosotros. Y Él ha abierto este reino para que todos aquellos que creen no se pierdan, sino que ahora tengan vida eterna. Y para que esa vida sea abundante. Por eso es eterna. No es eterna porque usted y yo somos eternos. Nosotros no somos eternos. Eterno hay uno solo. Y ese eterno ha provisto para nosotros vida eterna. De la misma manera, la acción, bueno, yo lo escribí así, hermano, se lo voy a traducir a chileno mejor. De la misma manera, la acción soteriológica estaba plenamente manifestada. Lo que quiero decir con eso es que las acciones y las palabras de salvación eran notorias a través de las Escrituras, que ellos ya tenían, que ellos predicaban y enseñaban. Los fariseos sabían de la salvación, sí sabían. Si sabían acerca de la enseñanza del Evangelio, sí sabían. ¿Y cómo sabían? Porque tenían el Antiguo Testamento completito para ellos. Desde Génesis hasta Malaquías lo leían desde muy niños. Y los que iban a ser fariseos tenían que aprender párrafos completos de memoria. Si uno de nosotros, los que estudiamos en el seminario, hubiésemos tenido que ir a esta escuela, habríamos reprobado varias veces. Porque vaya que nos cuesta aprender un versículo bíblico. Y ellos aprendían párrafos completos. Pero no era eso lo que los llevaba a su espiritualidad de Cristo. Eso los hacía ponerse más soberbios. No que sabían mucho. De la misma manera, entonces, la acción soteriológica estaba plenamente manifestada en las escrituras que ellos tenían, predicaban y enseñaban, tal como Jesús afirmó a los discípulos de Emaús. Y si vamos al Evangelio de Lucas, vamos a transitar un poquito por los Evangelios hoy día, más que por el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24. No lo voy a leer todo, pero en el versículo 13 dice, en mi Biblia, dice, en el camino a Emaús, en la suya decía algo parecido, ¿verdad? Y habla de dos discípulos. Algunos creen que este era un matrimonio, otros creen que eran dos discípulos amigos que vivían en el mismo sector, en Emaús, que iban de vuelta. Esto ocurrió después de la crucifixión y de la pasión y de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, esto ocurrió después de esta semana que estamos viendo. Aquí un paréntesis pequeño. Aquí este texto de los ay que estamos viendo ocurrió el día martes. El día martes, un martes 11 de Nisan, como ya pasando la tarde, como acabando el día. Y al final del día, el Señor termina ese día con estos ayes y con un lamento sobre Jerusalén. Y esa semana, ¿cómo había comenzado? Voy a rebobinar en este paréntesis largo. ¿Cómo comenzó la semana? La semana comenzó con una entrada triunfal. ¿Recuerdan el día domingo? Domingo de Ramos, y todos dando ramitos, todos contentos, ¿verdad? ¡Hosana, hosana! Y que venga este Jesús y que nos libere de los romanos, de la presión del imperio romano. Pero el Señor tenía otros planes mejores. Pero eso ocurría el día domingo. El día lunes, bueno, ahí después ocurre el tema de la purificación del templo, y el día lunes y martes ocurren todos los eventos que ya hemos ido mirando. Y este martes,
previo a la última semana que vivió el Señor Jesucristo acá, por la tarde y noche están ocurriendo estas cosas. Por lo tanto, ya está cayendo la tarde y el Señor está terminando el día con estos años. Entonces, ahora leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 24, aquí ya había resucitado. Y cuando él resucitó, se cortó en el camino con 2 discípulos que iban camino a Maús. Y en el versículo 27 dice la palabra del Señor: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando dice eso, está diciendo desde los escritos de Moisés. ¿Saben cuál fue el primer libro que escribió Moisés? ¿Lo escuché más fuerte? Génesis. O sea, desde el principio, de los primeros escritos. Y pasando, dice, por todos los profetas, les mostró las escrituras acerca de él. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los fariseos son hipócritas cuando decían de que no se hablaba nada de Jesús en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento estaba dedicado a una sola persona, y esa persona era el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Génesis es el libro que habla del Hijo de Dios. Éxodo es el libro que habla del Hijo de Dios. Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Nosotros vamos con mi esposa en la lectura de Jueces y hemos ido mirando y nos encontramos con el Hijo de Dios una y otra vez, y de pronto nos miramos y decimos: aquí aparece el Señor otra vez, Cristo preencarnado, una teofanía, una cristofanía del Señor, aquí otra vez. Mira cómo obra el Señor Jesucristo, y mira cómo son la gente de impíos, y el Señor una y otra vez perdonándolos, una y otra vez ayudándolos, una y otra vez bendiciéndolos, y la gente espera 20 años y se olvida. Pasaron 40 años y se olvidaron. Y ahí el Señor otra vez. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y si no me creen, leas el Antiguo Testamento. Lea Génesis. Y cuando vayan a Génesis leyendo, se van a dar cuenta que desde el principio el Hijo del Eterno Dios está mencionado ahí, en toda la Escritura. Si los fariseos no querían creer, no era por falta de evidencias, era por hipocresía, por soberbia. Por eso no querían creer, eran incrédulos soberbios. Comenzando entonces desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Bueno, los fariseos sí sabían que el Antiguo Testamento tenía una referencia a una actividad mesiánica. Y aquí hago otro pequeño paréntesis. Los fariseos, al igual que los saduceos, tenían un problema con el Mesías, y no era llegar a ver si se podía demostrar o no que era el Mesías. El problema es que si se podía demostrar que Jesús sí era el Mesías, él pasaba a ser la autoridad absoluta. Y tenían miedo que Roma les destruyera el templo y la ciudad. Le tenían más miedo a Roma que a Dios. Tenían al Hijo de Dios frente a ellos. ¿Recuerdan la parábola que hace poco se predicó acerca de la viña y el hijo que mataron? Sabían que era el hijo, pero igual lo mataron. Igual. Y el Señor ahora les está diciendo: ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque cierran el reino de los cielos, obstaculizan el paso, no permiten que otros accedan libremente. Y no es que ellos tengan poder para cerrar nada, es simplemente que son un obstáculo, una y otra vez. Por eso yo le decía al principio: no sea un obstáculo, no sea un obstáculo para los que quieren llegar a la iglesia, para los que quieren buscar a Dios. Sea una puerta. El Señor Jesús no solo dijo: yo soy el camino, también dijo: yo soy la puerta. Por lo tanto, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que entrar por esa puerta que se llama Jesús. Ese es el camino de entrada al reino de los cielos. Y no hay otro camino más que él es el único camino. Eran hipócritas. La hipocresía era el pecado más abiertamente manifiesto.
Y Cristo rechaza absolutamente el pecado de hipocresía. Cierran el reino apartando a la gente de la única fuente de salvación. Jesús es el camino y es la puerta de entrada al reino de los cielos. Se decían ellos mismos hijos de Abraham. Ese era un nombre para ellos. Ellos se hacían llamar, nosotros somos hijos de Abraham. Y bueno, si eran hijos de Abraham, ellos debieron saber que Abraham fue justificado por la fe. Pero ellos querían justificarse por obras. Si usted es un hijo de Abraham en la fe, sepa que la justificación es por fe. Nadie se salva porque es bueno. Nadie se salva porque es simpático. Nadie se salva porque le cayó bien a Dios. Cada uno de nosotros que estamos acá tenemos la posibilidad de la salvación solo porque Dios así lo ha permitido y así lo ha querido. Y porque ha habido en nuestro corazón una actitud de arrepentimiento. La puerta, la llave de la puerta llamada Jesús se abre con arrepentimiento. Y el arrepentimiento abre la puerta para el reino de los cielos. Una aplicación fue, nadie puede decir a Dios, yo soy inocente porque me cerraron el reino. Nadie puede decir eso. Todos somos responsables delante de Dios. Pero muchas falsas enseñanzas son un obstáculo y nosotros debemos ser asistentes del reino de los cielos y no un obstáculo. No se permita a usted a sí mismo ser un obstáculo. Todo lo contrario, abre una puerta de entrada para el reino de los cielos a través de la iglesia del Señor. Esta es una iglesia que predica sana doctrina, esta es una iglesia que predica Biblia y que no se enriquece. Abra esa puerta. No ser, otra característica, versículo 14, no ser mercaderes del Evangelio, versículo 14, ahí en su Evangelio de Mateo, capítulo 23. Este es el ay que sí o sí va a encontrar en Marcos y en Lucas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Perdón. Por esto recibiréis mayor condenación. En el versículo, bueno, yo le mencioné que el versículo 14 para algunos textos había sido omitido, pero es palabras que el Señor Jesucristo sí dijo. También aparece en el Evangelio de Marcos y aparece en el Evangelio de Lucas como respaldo a esto. Con el pretexto de levantar los ojos al cielo en forma piadosa. ¿Recuerdan cuando el Señor, y esto ya lo vimos hace mucho tiempo atrás, cuando el Señor habla de los fariseos y dice que los fariseos se paran en las esquinas a hacer oraciones para que todos lo vieran? Y bueno, decía el Señor que cierto tienen su recompensa humana, no de Dios. Pero el Señor dice, cuando usted quiera orar, ¿dónde debe hacerlo? Vaya al templo, y si no está abierto, golpea al hermano Francisco hasta que le abra el templo y ahí ore, porque ahí Dios lo va a escuchar. ¿Es así? Ah, estoy equivocado. Bueno. ¿Dónde puede orar usted? En cualquier lugar. ¿En su casa? Sí, ¿verdad? ¿En su habitación, en privado? Sí. ¿Y quién lo escucha ahí en secreto? El Señor. ¿Y quién lo recompensa en público? El Señor. Que su lugar secreto, ese lugar de oración, ese cuarto de guerra que llaman algunos, si no han visto esa película, tienen que verla, se llama Cuarto de Guerra. Ese cuarto de guerra, ese cuarto de oración íntimo, que sea el lugar de sus lágrimas, para que usted goce en público el gozo de la respuesta de Dios a sus peticiones más íntimas. No necesita usted confesarse con el pastor Pablo ni conmigo, porque ni él ni yo tenemos el poder de absolución. No lo tenemos. Pero el Señor sí lo tiene. Y usted va a la presencia de Dios en la íntima de su cuarto y ahí usted ora al Señor y en esa oración usted le pide perdón al Señor. Y sale de su habitación justificado, perdonado, amado por Dios, reconciliado con Dios. Dios le escucha en la intimidad. Si está por ahí en una placita, solo o sola, y se quiere sentar y llorar a Dios, hágalo, porque ahí Dios le va a escuchar. Cuando todos estos fariseos
que hacían creer a la gente que solo ellos podían tener esa comunión íntima con Dios, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que todos pueden orar en todo lugar y en todo tiempo. Y Esteban, el mártir Esteban, el que aparece allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, bueno, el mártir Esteban, cuando él predicó su mensaje para defender su posición bíblica en cuanto a la presencia de Dios, una de las cosas que él enfatizó es que el Señor no solo se presentó en el templo, el Señor fue invocado en Mesopotamia y Dios respondió en Mesopotamia. El Señor fue invocado en la zarza que ardía en el monte Sinaí. Y el hombre que adoró ahí se llamaba Moisés. El Señor desde ahí lo comisionó a Egipto. Y Moisés escuchó la voz del Señor, obedeció al Señor, y la respuesta fue que el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene un lugar. Se lo habían quitado, lo recuperaron. Porque ese lugar el Señor se los entregó en ese tiempo, cuando Moisés en la zarza que ardía conversaba con Dios. No en un templo. Y no estoy diciendo que un templo tenga menos valor. Estoy diciendo que Dios en cualquier lugar a usted le va a escuchar y le va a responder sus peticiones. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no escucha más al pastor. Dios no escucha más a la esposa del pastor. Ore usted, pastor, por mí, porque el Señor no escucha más. A mí no me escucha más el Señor, más que ustedes. Porque el oído del Señor no solo oye la voz, hasta la voz más débil. El Señor escucha los corazones. Cuando usted llega humillado delante del Señor y sus lágrimas son su oración, el Señor responde a la petición de su corazón. Ese es nuestro Dios. Pero estos fariseos, ¿qué hacían? Se paraban en las esquinas para mostrar que ellos eran muy piadosos y que ellos hacían largas oraciones. Y con ese argumento ellos podían después llegar a las casas de las viudas y las robaban. Sus herencias, sus dineros. Líbranos el Señor de ser nosotros mercaderes del Evangelio. Si hay un pecado terrible, aparte de la hipocresía, es el pecado de la codicia. Bueno, hoy día existen varias organizaciones y personas que hacen comercio de la fe con sus prosélitos, con sus seguidores. Hay gente que ofrenda con todo el corazón para los pobres, y detrás de eso hay un hombre que vive en una mansión. Eso no es de Dios. Y alguien puede decir, pero bueno, a lo mejor el Señor sí quiere tenerlo bien cómodo. Sí, yo creo que el Señor sí quiere que sus siervos estén cómodos. Y los siervos del Señor queremos tener comodidades. Pero otra cosa es querer tener lujos. Ni el Señor los tuvo, ni el Señor quiere que nosotros vivamos de esa forma. El Señor quiere que vivamos de forma justa y piadosa. Que no sean ostentosos. Incluso las hermanas les dicen, ¿verdad? Que no sean ostentosas en su forma de vestir. Parece que las hermanas de toda la vida les gusta más la ostentosidad que el varón. O a lo mejor los hombres somos más descuidados. Porque yo voy saliendo y me dicen, peínate. O tengo que preguntar, ¿estoy bien así? No, cambie la corbata. Porque uno sale con lo que encuentra, ¿verdad? Uno agarra lo que encontró la pasada y se lo colocó y se ve excelente. Porque la esposa después dice, cámbiese los colores de zapatos, cámbiese la corbata, póngase la chaqueta, y a uno le corrigen todo el uniforme. Bueno, esa es una forma piadosa de vivir, con contentamiento, con gozo, con alegría. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero no espera excentricidades, lujos. Y estos hombres lo hacen. Les voy a contar otro testimonio. Vengo a testimoniar y bien. Cuando era adolescente, yo les comenté la última vez que prediqué con ustedes
estuve en una iglesia de muchos jóvenes, que de hecho les mencioné una canción que no la canté, la cité, que hablaba del amor. Bueno, en esa iglesia, que todavía existe, el pastor de la iglesia reunió a los miembros de la iglesia y creó un método que se llamaba el método de las colaboraciones. Entonces todos pensaban, y yo también con ellos, que era algo bueno porque íbamos a reunir dinero para un crecimiento del templo, para hacer una construcción más grande. Y veíamos que era algo que en verdad iba a servir para la iglesia. Luego nos fuimos enterando cómo funcionaba el método de las colaboraciones, y era que había que salir a vender manjar a las calles, a las micros, al metro, a las casas. Y uno tenía, al principio uno iba y vendía lo que podía, pero después ya había metas que debíamos cumplir y teníamos que cumplir con las metas. Y era una cantidad, tú tienes que vender tantos kilos de manjar. Y después era una exigencia. Y muchos ya se empezaron a alejar de la iglesia por esas razones. Yo seguía soñando que eso tenía que cambiar, no cambió nunca, la verdad. También fui de los que salió de la iglesia por esas causas. Y la iglesia llegó a tener, a través de ese sistema, un edificio inmenso. Se compraron los mejores equipos de sonido, hasta íbamos bien. Pero de pronto, el líder de la iglesia tiene una casa en San José de Maipo, una casa de retiro particular para él, y también una casa de Obrega, y también un departamento en Santiago, y otro departamento cerca de la iglesia, porque a veces se tenía que quedar cerca de la iglesia para no llegar tarde el domingo, me imagino. Y empezó a vivir de lujos y excentricidades. Y muchos nos sentimos tristes, defraudados, y salimos. Pero en el camino del Señor, así como a otros, a mí también, nos fue enseñando de que hay siervos del Señor que aman la obra, no el dinero, que aman la obra y que hacen mucho sacrificio para poder predicar cada domingo. Y aquí quiero hacer referencia a algo. Ustedes no se imaginan lo que significa con todos los detalles tener que preparar un sermón. Los que estudian teología más o menos lo saben. Preparar un sermón. Luchar con una palabra. Y a veces luchar días con una palabra. Porque no está. Y orar constantemente para que el Señor le dé luz sobre esa palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué significa para la iglesia? ¿Cómo sirve esto? Pero todos los días hay que levantarse, ir a trabajar, cumplir con un horario y después de eso llegar a la casa, tener que, no es lidiar, compartir con la esposa, con los hijos y seguir con el texto, porque el texto está ahí y uno está a veces conduciendo el auto, a veces está en el trabajo y de pronto llegó el texto. ¡Ay, qué feliz! Uno es emocionado y uno va a la Biblia, vaya más rápido, va a la Biblia, busca. Sí, gracias Señor, y uno anda contento porque encontró lo que andaba buscando. Encontró esa perla para llevarla a la iglesia. Bueno, nuestro pastor Pablo cada semana tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo. Y no se queja. Tiene que levantarse temprano, cumplir su horario, atender a su esposa, atender a sus hijos. Ahora tiene nietos. Tiene 2 nietos, ¿verdad? 2 nietos. Uno que ya llegó y uno que viene. Y con todo ese trabajo, cuida de la iglesia del Señor. Con amor, yo lo sé. Con afecto, con preocupación. Y por eso a veces, como él dice, ni nos llamamos, pero siempre estamos orando el uno por el otro, cuidándonos en oración, porque sabemos que Satanás es astuto, que empieza a buscar por ahí, empieza a darle más trabajo, más carga, distracciones. Uno igual tiene sus distracciones, no crea que uno es esclavo de todo esto, uno no es esclavo, uno lo hace con gozo. Pero
quiero que sepa que demanda trabajo, demanda esfuerzo. Hay hombres que son piadosos y que se dedican con piadosidad a la escritura, pero hay otros que son lobos, rapaces, que no van a escatimar nada con tal de trasquilar hasta las ovejas más ancianas, aún las mismas. Y debemos cuidarnos de eso, cuidar a nuestras viudas, cuidar a nuestra iglesia de hombres como estos fariseos. Espíritus de fariseos hay en todas partes, legalistas como los fariseos hay en todos lados. Debemos cuidarnos de que no entre en nuestro rebaño, que nos llegue este espíritu de fariseos depredando todo lo que encuentra a su alrededor. Especialmente a las viudas. Como creyentes debemos evitar la compañía de quienes tienen apariencia de piedad, pero son verdaderos lobos. Por último, no debemos ser proselitistas. No debemos ser proselitistas. ¿Saben lo que es un proselitista? La palabra proselitista viene del griego. En el griego es prosélito y significa prosélito. No, significa foráneo. Es la idea de alguien que está afuera y que ahora va a estar dentro, que viene desde fuera. La idea era que se pudieran acercar a una religión. Cuando alguien llega a una religión se le llama proselitista. Y luego vamos a ver la diferencia entre proselitista y discípulo. Nunca usen métodos de proselitismo para que la iglesia crezca. No quieran llenar la iglesia de gente, porque va a tener un centro social. Pero gane un discípulo y el reino de Dios va a estar abierto para una familia completa. Porque la palabra del Señor dice: cree tú y serás salvo de tu casa. Bueno, los años de la encarnación y ministerio del Señor Jesucristo fueron también de gran actividad misionera ejercida también por los judíos. Había sinagogas en todas partes. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando salió su viaje misionero? ¿Dónde llegaba primero? A una sinagoga. Y eso no era en Jerusalén, eso era en todo el mundo antiguo, en el Imperio Romano, donde él fuera encontraba sinagogas, porque ya los judíos tenían actividad misionera. Ellos hacían prosélitos, fundaban sinagogas, reunían gente de la religión judía, pero ya estaban muy desviados de la espiritualidad bíblica, de conceptos del reino de los cielos bíblicos. La religión judía no es exclusivista. Dios siempre quiso que la salvación fuera también para los extranjeros. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice: en tu simiente le serán benditas todas las naciones, todas las naciones de la tierra. Éxodo capítulo 12, versículo 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero. Y también en el libro de Levíticos, Reyes, Esdras, Salmos, Isaías, el extranjero es nombrado una y otra vez como parte de la comunión con Dios. Dios quería que el extranjero también le conociera y también le adorara, y el trabajo era ese. Pero como los israelitas no entendieron cómo hacerlo, Dios había ya predispuesto, preparado y dispuesto a sí mismo para hacer esta obra verdaderamente misionera. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Se envió a sí mismo en la persona de su Hijo. Y el Señor no escatimó el tener que ser igual que uno de nosotros. Él renunció al cielo por un instante, a la gloria que tenía con su Padre, para estar entre nosotros y traernos el mensaje que da vida eterna. El Señor Jesucristo renunció a la comodidad del cielo, porque en el cielo se está cómodo, no hay pecado. Renunció a todo eso para poder predicarnos personalmente la salvación. Y estos no solamente eran codiciosos de ganancias deshonestas, depredando a las viudas, sino que además hacían de mala forma prosélitos. Prosélito es entonces quien se convierte a cierta religión. Los gentiles podían incorporarse al pueblo de Israel y lo hacían a través de dos formas. Los fariseos tenían un formato para poder hacer prosélitos y les tenían ciertos nombres.
Había un prosélito que era menos comprometido que otro. Había un prosélito que creía en el Jehová antiguo testamentario, que hablaban los judíos, creían en la ley, en la Torá, en los mandamientos, se les enseñaba cuáles eran los mandamientos, cuál era la ley del Señor, cómo debían vivir en cuanto a eso. Ellos lo aprendían y llevaban una vida piadosa. Uno de ellos, por ejemplo, era Cornelio. En Hechos capítulo 10 usted puede encontrar un hombre llamado Cornelio, que era un hombre extranjero en cuanto a los judíos. Y sin embargo, él como extranjero, él era prosélito, porque él era piadoso de la religión judía, pero todavía no tenía ese encuentro con Jesucristo. Le faltaba eso, y el Señor, a ese hombre piadoso, le salió al encuentro a través de la predicación de un cristiano que se llamaba Pedro. El apóstol Pedro le predicó el Evangelio, y ahí conoció al Señor. Pero era un hombre piadoso, que buscaba al Señor. A ese tipo de hombres se le llamaban los de la puerta. Si usted me acompaña, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 10. No sé si Pastor Pablo me puede leer esa lectura. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día es de reposo. Sí, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Gracias, Pastor Pablo. Ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Por lo tanto, de aquí algunos piensan que se sacó la idea de llamarles a estos extranjeros prosélitos los de la puerta, porque estaban del lado de dentro de la puerta del judaísmo. Por lo tanto, eran los de la puerta. Pero había un grupo que no solamente guardaba la ley, que creía en el Jehová del Antiguo Testamento, que creía en la Mishnah, que creía en el Talmud, que creía todo lo que los fariseos enseñaban, creían todo y un poco más, tradiciones, todo. Y es más, se circuncidaban, no importa nada que fuera, se circuncidaban porque ellos querían ser fieles a la religión que estaban profesando, que era el judaísmo, querían ser fieles al judaísmo. Y a estos hombres le llamaban los de justicia. Y estos tipos, los de justicia, eran los prosélitos que ganaban los fariseos, de quien se sentían tan orgullosos. Pero que dice el Señor que los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Porque lo hacían 2 veces más fanáticos, 2 veces más intolerantes. Tanto que ellos entraban y después cerraban la puerta para que nadie más fuera como ellos. Y ellos se creían prácticamente que eran judíos de todo nuevo, porque eran los de justicia. No eran como los de la puerta. Los de la puerta eran que creían, eran piadosos, pero nada más. Y todos llegaban a todos los extremos posibles para ser lo más parecido a un judío, los de justicia. Y los fariseos procuraban que los de justicia fueran doblemente más fanáticos que ellos mismos. Los instruían para eso. Un pensador antiguo, Justino Marte, escribió acerca de esto a un crédulo. Le escribió un crédulo una carta, y en su carta él dice: pero los prosélitos no solo no creen, sino doblemente más que tú blasfeman contra su nombre. Es decir, que los prosélitos no solamente no creían, sino que blasfemaban el nombre del Señor. Los fariseos eran terribles. Eran capaces de perseguir a la iglesia hasta donde fuera, a cualquier límite, con tal de poder destruir a los que hablaban en el nombre de Jesús. Un fariseo, en una oportunidad, decidió perseguir a estos cristianos, o los del camino que le llevaban, hasta las últimas consecuencias. Dijo: ay, que los voy a perseguir, los voy a asolar donde vaya, no se le va a arrancar ninguno. Consiguió cartas con el Sanedrín, consiguió las cartas con los gobernantes, tomó sus cartas y partió y dijo: a esto los voy a masacrar donde estén. Y el Señor le salió al encuentro antes de llegar a una ciudad que se llamaba Damasco. Y fue tal el encuentro con el Señor que el tipo se cayó del caballo. Y cuando se cayó del caballo no podía ver, porque la luz del Señor le alumbraba. Y él sabía que estaba delante de Dios.
Y él dice, ¿quién es el Señor? Y la voz de esa luz le respondió y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese hombre de la tribu de Benjamín se llamaba Saulo. Pero nosotros hoy lo conocemos como el hermano Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que se convirtió al Señor después de haber perseguido a la iglesia, porque era de aquellos que depredaban, era de los chicos malos, y conoció al Señor. El Señor transforma vidas, ¿verdad? Bueno, transformó la vida, así que puede transformar la nuestra visión. 2 veces los hacían 2 veces más hijos del infierno. Hijos del infierno es la idea de estar listos para el infierno, es como hijo de perdición, está perdido. Hijo del infierno es está condenado. Como creyentes estamos enviados a ser discípulos, y no prosélitos. Nosotros no buscamos adeptos para esta causa. No estamos buscando conseguir adeptos para una causa activista. No somos un movimiento activista. Somos la iglesia del Señor, un organismo vivo que es alimentado por la palabra de Dios. Tampoco queremos procurar seguidores que perpetúen nuestros propios pensamientos o nuestras propias ideas. Buscamos hacer creyentes sencillos que buscan en la palabra de Dios el conocimiento espiritual para seguir la doctrina propia de la fe. El discipulado promueve la comunión y la unidad. El proselitismo promueve las divisiones y el fanatismo irracional. Y termino con esto que voy a leer. El cristiano no cierra las puertas del reino, sino que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ¿cuándo es el momento ideal para predicar? Siempre lo predica. Siempre. Comparte el Evangelio de Jesucristo y no calla. Cuando usted está con un amigo, no sé si alguna vez le pasó, créame que a mí me pasó. Usted dirá, no, usted es pastor, a usted no le pasan esas cosas. Sí nos pasa. No, pero usted ya está en el Evangelio. Bueno, alguna vez no estuve en el Evangelio. Pero cuando recién estaba convertido, predicaba en las micros, en las plazas, en las calles, en las casas de mis amigos. Tengo un amigo que hace poco me visitó en mi casa y me recordaba cuando yo era un niño todavía, tenía 13 años y él es un poco mayor que yo, tenía como 16 o 17, y su amigo de él, su vecino, tenía como unos 20 años, y yo iba por las noches con mi Biblia a predicarles el Evangelio a la puerta de su casa, en la noche. Y él recordaba eso, y bueno, qué bueno que tiene buenos recuerdos, pero también hubieron momentos en que a lo mejor en algún trabajo alguien me dijo, tú eres canudo, y yo me reí. ¿Tú eres canudo? Mira las cosas que dice. ¿De dónde se cae eso? O de pronto, pero tú, bueno, nosotros decimos soy. Tú eres evangélico. Me recuerdo de una vez con mucha vergüenza que dije, sí, soy evangélico, pero no de esos fanáticos, por si acaso. Y lo recuerdo con vergüenza. Perdí la oportunidad de predicar el evangelio a una persona que lo necesitaba. Necesitaba urgente una persona que fuera evangélica que le predicara a Cristo. Y yo no estaba preparado y me dio vergüenza y le cerré las puertas. Entonces tengamos cuidado. Nosotros no somos de los que callan, somos de los que predican el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. No es ambicioso, el cristiano no es ambicioso de ganancias deshonestas. No lucra con el Evangelio, no es codicioso ni es aprovechador de los más desposeídos. Comparte sus bienes. ¿Le gusta compartir sus bienes? Bueno, hay que compartir, ¿verdad? Abriga al que tiene frío. Comparte su agua y su pan. En una oportunidad el Señor me puso a prueba con esto de abrigar. Me puso a prueba, creo que era el Señor la prueba. Estaba en el seminario de la Facultad Teológica Bíblica Bautista, la gloriosa facultad, y era profesor en ese tiempo, y estaba enseñando, y uno de mis alumnos me dice que linda su chaqueta. Y en verdad la chaqueta me la habían obsequiado y estaba bastante bonita.
Y yo me saqué la chaqueta y dije, pruébatela, si te queda buena te quedas con ella. Y él se la probó, le quedaba buena, se veía muy bien, pero no me creyó. Y me la devolvió y me dijo, no, mejor ¿cómo se lo? Y había otro hermano que estaba un poquito más atrás y dijo, pastor, ¿me deja probar la chaqueta? Pruébese la chaqueta. Y si me queda buena, me la puedo quedar, se la puede quedar. Y le quedó la chaqueta. Bueno, se la probó, le quedaba buena y se la llevó porque se la regalé. Pero se la regalé ¿por qué? Porque por un lado, también nosotros debemos despojarnos de las cosas con facilidad, porque somos hijos de Dios. Créanme que el Señor me ha devuelto esa chaqueta varias veces y de diferentes formas. Hasta tengo un abrigo que cuando me lo pongo quedo tieso entero, no lo puedo mover, no puedo manejar con el abrigo, porque es grueso, es un cordero encima. Pero me abriga en el invierno y me encanta, y me encanta. Bueno, el Señor quiere que usted y yo seamos generosos, podamos compartir nuestras cosas. Eso es el cristiano. El cristiano debe enseñar la verdad a todos, incluyendo a los que creen que ya están salvos. El cristiano enseña y guía a la conversión a los que todavía no han obedecido al evangelio verdadero. Los ayes del Señor deben servir como advertencia a todos de que la comisión de Cristo significa evangelizar. Los ayes son una advertencia y deben servirnos y nos recuerda que la comisión del Señor para nosotros es evangelizar. No hacemos prosélitos ni seguidores. Nosotros predicamos para que el Señor traiga a su iglesia discípulos y ellos puedan crecer en la fe y en la palabra de Dios. Entonces, para cada ay que aparece en este texto, también hay bienaventuranza para sus hijos. Que nosotros no seamos de los que reciban de parte del Señor un ay. Por ninguna de estas razones, por cerrar la puerta, por ser codiciosos, o porque no te miedo predicar el Evangelio y querer ser discípulos. Abramos nuestro corazón a Dios, abramos nuestras esperanzas a la nueva vida en Cristo, y créame que los frutos que va a recoger van a ser los más hermosos, con lágrimas, con risas, días buenos, días grises, pero en medio de todo eso, un corazón lleno de gozo, porque Dios habita en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.